Ya, está esto. Ajá, esta es. Ya. Ya, chicos, ahora sí. Vamos a comenzar con la sesión número 10.2, la segunda partecita de la 10, que es aplicación clínica y terapéutica del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso, como ya sabemos, se divide en dos partes, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso, el sistema nervioso central, donde está la médula y el encéfalo, y el sistema nervioso periférico, que se divide en parte somática y parte autónomo. ¿Ok? En este caso, el sistema nervioso autónomo se va a subdividir en simpático y parasimpático, como ya sabemos. El simpático va a ser aquel que está activado en situación o se va a activar ante un estrés. Por eso se dice que es el de lucha o el de huida. Y el otro, que sería el parasimpático, se va a activar en situaciones de reposo, en relajación, ¿no? En el simpático, por ejemplo, va a haber una aceleración de la frecuencia cardíaca, mientras que en el parasimpático va a haber una relajación, no se retarda, disminuye. Entonces, esos son conceptitos para que tengan en cuenta. Luego, ¿qué ocurre si hay alguna disfunción a este nivel? Pueden haber diversos tipos de patologías, como por ejemplo las 5 o 6 patologías que vamos a ver hoy. En una está la crisis hipertensiva por feocromocitoma, la hipertensión ortostática por disautonomía, la intoxicación colinérgica que puede darse, por ejemplo, por órgano fosforado, la tirocoxicosis, la bradicardia sinusal, sintomática, taquicardia supraventricular paroxística y el Parkinson, que son las patologías que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, comencemos con la crisis hipertensiva por feocromocitoma. En este caso suelen haber diversos síntomas, pero hay una triada sobre todo que me gustaría que ustedes recuerden, que una es la cefalea paroxística, o sea, brusca, como una oleada paroxística, sudoración o diaforesis y también palpitaciones, ¿no? Palpitaciones. Esa es la triada más común que se puede decir en crisis hipertensiva, sobre todo por feocromocitoma. El diagnóstico se va a dar por la clínica, ¿no? Por la clínica, más metanefrinas, que esto se va a poder encontrar tanto en orina como en plasma, ¿ok? Metanefrinas, ¿ok? Más, y si en todo caso nosotros sospecháramos de un neuroblastoma, una tomografía, una resonancia magnética o una gammagrafía, ¿ok? Gammagrafía. En todo caso, si hay sospecha de neuroblastoma. ¿Ok? Si hay sospecha de neuroblastoma. Pero en todo caso es clínica y metanefrinas que lo podemos encontrar en orina como en plasma. Y acá se quedó el masito. Factores de riesgo es que hay una historia familiar, la presencia de un tumor adrenal, paraganglioma, fármacos o algunas intervenciones. Porque este tumor se va a suele ubicar a nivel de la médula, ¿ok? Entonces, a este nivel de la glándula suprarrenal, ¿qué se produce? Noradrenalina y adrenalina. Y estos van a generar, como son catecolaminas, y estos van a generar diversos efectos como al ser vasoconstrictores. Entonces va a aumentar la presión y de esta forma van a generar toda esta sintomatología, ¿no? El objetivo va a ser estabilizar la presión arterial y prevenir consecuencias. Para ello, lo que se va a dar es un medicamento que es la fenoxibenzamina, ¿ok? Principalmente ese, recuerden, fenoxibenzamina. ¿Ok? Más que nada eso. Propanolol, si hay taquicardia en crisis, y si hay en crisis es fentolamina más nitropus, más menos nitropus, ¿cierto? Pero sobre todo se da fenoxibenzamina, por eso lo puse así para que lo recuerden. Entonces, triada, cefalea paroxística, diaforesis, palpitaciones, diagnóstico, clínica, metanefrinas en plasma u orina, si sospechamos de un neuroblastoma, tomografía, resonancia o gammagrafía. ¿Qué vamos a dar? Fenoxibenzamina como tratamiento. Acá también está, ¿no? Este cuadrito, acá está también, todos y los demás, ¿no? Si necesitan útil en crisis, ¿no? La feno- fenolamina, ¿no? El propanolol, ¿no? Que también se puede usar, ¿no? Y el nitroprusiato también. Y luego tenemos la siguiente patología, que es la hipotensión ortostática por disautonomía, que es una hipoactividad simpática.
¿ok? Va a haber un mareo, por ejemplo, al ponerse de pie, ¿no? Puede haber síncope, también presíncope, va a haber un aumento, mejor dicho, en este caso, mejor dicho, una caída de más de, por ejemplo, 20 mililitros de mercurio en caso de la sístole, ¿no? Va a haber una caída de más, mayor o igual a 20, ¿ok? eh, mililitros de mercurio. En este caso, en caso de la sistólica y en caso de la diastólica, va a ser mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10 en el caso de la diastólica. ¿Ok? Mayor o igual a 10 mililitros de mercurio. ¿Ok? Tengan en cuenta. 10 dice acá. En la grabación verán que es 10. No sé por qué sale 1. Y el diagnóstico se va a dar por una medición ortostática desde mesa inclinada, ¿no? Que consiste en echar al paciente, conectarlo con electrodos y luego moverla hacia adelante, y valoración etiológica. Factores de riesgo, envejecimiento, diabetes, enfermedad de Parkinson, neuropatías autonómicas, fármacos. La fisiopatología es una falta en la respuesta simpática vasoconstrictora y por eso hay una caída en sí de la presión arterial, ¿no? Porque el cuerpo no está respondiendo bien. Hay una alteración en las funciones autónomas como la frecuencia cardíaca, no como la presión arterial. ¿Y cuál es la estrategia terapéutica? Principalmente, y acá me olvidé de ponerlo en cuadradito, es una medida no farmacológica. Solo si hay síntomas se va a dar fármacos como la midodrina como la midodrina, ¿ok? También me interesa que se aprendan los otros fármacos, en realidad. Por ejemplo, acá está la fludrocortisona, si es necesaria, ¿no? Si la expansión de volumen es necesaria solamente. Y la midrodina ante síntomas limitantes, pero mientras tanto, el manejo de esta hipotensión ortostática por disautonomía es no farmacológico, con sobrecarga de volumen y ropa compresiva, por ejemplo, ¿ok? Y ante síntomas podemos dar midrodina. Y si es necesario, fludrocortisona, si la expansión de volumen es necesaria. El siguiente que sería la intoxicación colinérgica aguda, ¿ok? En este caso hay como un slash, es esa palabrita que tienen que recordar. Esta, por ejemplo, resume todo, ¿no? Resume todo lo que debemos saber sobre la intoxicación por órganos fosforados. En este caso, lo que habría sería una salivación, lagrimeo, orinación, pero en la teoría lo tienen como orina, o sea, aumento de la orina, lagrimeo, urinación, ¿no? Diarrea, síntomas gastrointestinales y emesis. Ujú. Dices que emesis. ¿Ok? Salivación, lagrimeo, urinación, diarrea, síntomas gastrointestinales y emesis. Eso es lo que deben recordar para órganos fosforados. Y el diagnóstico es una clínica, ¿no? Es la clínica más la exposición a un órgano fosforado que el paciente tenga y también la disminución de la colinesterasa plasmática o eritrocitaria. ¿Por qué? Porque lo que sucede acá es que hay una inhibición de la acetilcolinesterasa. Entonces no se va a poder degradar la acetilcolina, lo que genera mayor unión neuromuscular, lo que genera pues este tipo de reacciones, ¿no? Simpáticas. Entonces tener eso en cuenta, ¿no? Este tipo de alteración autónoma, mejor dicho. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El antídoto. ¿Cuál va a ser el antídoto? En este caso, la atropina. ¿Ok? La atropina es el antídoto. Y se debe doblar si hay síntomas y repetir hasta control de broncorrea y broncoespasmo. ¿Ok? Iniciar también pralidoxima simultáneamente. Tener eso en cuenta. Y acá también encuentran esos farmaquitos, ¿no? Todo ello. Y por ejemplo, la benzodiazepina, en todo caso, sirve como un soporte neurológico, ¿no? Si hay convulsiones, se puede dar diazepam. Y luego tenemos la tirocoxicosis, en este caso la tormenta tiroidea. ¿Qué vamos a encontrar acá? Sobre todo la clínica, tener en cuenta que la TSH esté baja y la T4 y la T3 estén aumentadas, ¿ok? Vamos a encontrar también inestabilidad hemodinámica, exoftálmos, taquicardia, temblor, diaforesis, no todos esos síntomas de hipertiroidea en este caso, pero el paciente ya está en tormenta. Entonces, tener eso en cuenta. Es un exceso de hormonas tiroideas, ¿no? Lo que aumenta la sensibilidad adrenérgica, ¿no? Y bueno, el tratamiento acá va a ser sobre todo propanolol, más, en todo caso, propitiurato. Propitiurato, urato,
Ok, el PTU, propiotirurato. Lo apunté porque no me acordaba su nombre muy bien, propiotirurato. Ok, pero sobre todo se inicia con procladores, propanolol, como el propanolol o el esmolol si es crítico. Ok, tener eso en cuenta. Como ya saben, en la clínica ustedes de tirotoxicosis, no hay una tormenta, no, todo eso es una inestabilidad. Y propanolol, ¿no? Y también iniciar el PTU y medidas de soporte, para que tengan en cuenta. ¿No? Que este en lo que va a atacar va a ser, en este caso, la tormenta tiroidea per se, ¿no? Lo va a intentar disminuir, en este caso, esos valores. Y luego tenemos la bradicardia sinusal sintomática o hipotonía vagal, ¿no? Acá hay una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que va a estar acompañado con mareo, síncope, astenia, ¿no? Sabemos que la bradicardia puede ser fisiológica o patológica, ¿ok? Patológica es cuando va a estar asociada a alguna enfermedad. ¿Qué factores de riesgo hay? Las personas que son deportistas porque su corazón se vuelve más resistente. ¿Ok? Los deportistas crean mayor resistencia y las personas adultos mayores, porque puede haber una alteración, un daño en el nódulo sinusal, ¿no? Adultos mayores. Entonces lo que sucede es un descenso de la frecuencia cardíaca que da síntomas, ¿ok? Y en este caso lo que se va a dar es atropina, ¿ok? Y repetir hasta cada 3 a 5 minutos, hasta 3 miligramos, y se da dopamina en caso no responda. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Por vía intravenosa, por vía endovenosa. Y ya casi acabando el penúltimo, si les dije que es bien chiquitita la clase, es taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Que va a ser va a generar taquicardia, que aproximadamente la taquicardia supraventricular paroxística suele ser de 150 a 200 latidos por minuto, ¿ok? En el EKG vamos a poder ver al complejo QRS estrecho, un ritmo regular, también pueden haber palpitaciones, mareo y disnea, ¿no? Va a haber una reentrada auricoventricular, o sea, el circuito va a repetirse y repetirse, ¿no? Y por eso se genera una taquicardia sostenida, ¿ok? En este caso, el tratamiento inicial es la maniobra de Valsalva, que va a consistir en aguantar la respiración y luego hacer fuerza, ¿no? Como si intentáramos defecar, ¿no? Aguantar la respiración y luego hacer fuerza. En este caso, la maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva. ¿Cómo acá se puede ver? Val- Sí, está bien, Valsalva. Ya, adenosina, 6 miligramos endovenoso rápido, ¿no? De 20 mililitros de solución salina o 12 si no convierte, ¿ok? Si no hay solución. También tener eso en cuentita. Y bueno, y ahora por último, el Parkinson, ¿no? Que es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo del sistema nervioso central que está caracterizado, como ya saben, por un desorden de movimiento que está acompañado de síntomas no motores, así como síntomas motores, ¿ok? Vamos a encontrar bradicinesia, temblor en reposo, rigidez, inestabilidad postural y síntomas no motores, también como los autonómicos o los cognitivos, ¿ok? Entonces, tener más que nada en cuenta que hay un desbalance entre dopamina y acetilcolina, como ya saben, ¿no? Y acá la terapia va a ser levodopa y carbodopa principalmente para los síntomas motores, ¿no? Levodopa y carbidopa para los síntomas motores, ¿ok? Sobre todo ese es el tratamiento principal, ¿no? También se puede usar, por ejemplo, pramipexol o ropinirol ¿cómo se llama? En enfermedad temprana o como adyuvante, ¿no? También selegilina o rasagilina, ¿no? Para mejorar el efecto dopaminérgico y etacampone cuando no está funcionando el levodopa, ¿ok? Entonces, ahora tenemos dos preguntitas, chicos, que realmente si recuerdan, yo estas preguntas las puse ¿cómo se llama? Para el tema de shock porque me confundí. Y, o sea, pensé que era el mismo tema, no sabía que estaba este tema, entonces, eh, acá para que lo resuelvan otra vez. Y antes que nada, vamos a ver esto también que me olvidaba. Esto no es teoría, pero vino. Así que si se olvidaran, acá van a poder recordar, por ejemplo, en este caso, sobre todo, destaqué los adenérgicos y musicarínicos, no, los receptores, para que sepan, está el alfa uno alfa 2 beta 2 beta 3 y en los musicarínicos M1 M2 M3 y M5 también. Uy, que se me olvidó el M5. Hoy se fue el M5. Ya también hay un M5. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a comenzar con el alfa uno.
¿ok? Que va a estar más que nada en músculo liso vascular. O sea, a nivel vascular lo vamos a encontrar. Recordemos eso sobre todo ahorita, ¿no? Y va a generar la contracción. Entonces genera vasoconstricción. En el caso del alfa 2, ¿ok? Va ¿cómo se llama? Estar presente en terminaciones nerviosas presinápticas, plaquetas, células beta, ¿no? Y genera la inhibición de noradrenalina, ¿ok? Tener eso en cuenta. Inhibición también de liberación de insulina. El beta uno, sobre todo recuerden, porque les pueden preguntar beta uno, también alfa 2, ¿ah? Entonces, en este caso, inhibe la liberación de noradrenalina, no la liberación plaquetaria. El beta uno actúa en el corazón, recuerden. El alfa uno actúa en el músculo liso, ¿ok? En el músculo liso vascular. Mientras que el beta uno va a actuar a nivel del corazón y también a nivel del riñón. Y este va a tener también un efecto adrenérgico simpático, ¿no? En este caso es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? La contractibilidad y también a nivel de riñón, la liberación de la renina. El beta 2 que actúa en el músculo liso bronquial, pero este va a relajar al músculo liso, ¿no? Tenemos que tiene ese efecto de broncodilatación y vasodilatación. Y el beta 3 que actúa a nivel del tejido adiposo y la vejiga urinaria, ¿ok? En este caso, que puede generar lipólisis o relajación del músculo detrusor. ¿Entiendes, chicos? Por fin. Chicos. Ya, entonces, en caso de los musicarínicos está M1, M2, M3, M4 y M5 que se me saltó. Entonces, en el caso del M1, por ejemplo, este actúa a nivel del sistema nervioso entérico y también, por ejemplo, a nivel de las glándulas, aumenta la motilidad y secreción gastrointestinal. El M2 lo vamos a encontrar en el corazón y terminaciones nerviosas presinápticas, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, ¿ok? Y M3 tenemos el músculo liso, ¿no? Glándulas exocrinas también, y ojo a la contracción del músculo liso y aumento de secreciones glandulares, ¿no? Y el M4 en el sistema nervioso central, la mediación de la locomoción y analgesia. El M5, por su parte, actúa también a nivel del sistema nervioso central, al cerebro y también a los ojos, ¿no? Va a promover la vasodilatación y regula la liberación de noradrenalina. Noradrenalina, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Y bueno, eso sería más que nada. A mí lo que me interesa bastante que recuerden, porque les va a venir sobre todo, más que nada son los adrenérgicos, ahorita, pero también tengan en cuenta los otros, obviamente. El alfa uno que está presente en el músculo liso vascular, beta uno corazón. El beta 2 sobre todo, vamos a tener en cuenta que es vasodilatador, ¿no? Y también broncodilatador, que actúa sobre todo en el músculo liso bronquial. Entonces, ya teniendo eso en cuentita, chicos, eh, respóndanme la pregunta número 6. Paciente masculino de 28 años, policontuso tras accidente de motocicleta, no llega, por ejemplo, bueno, se encuentra consciente y refiere dolor intenso en tórax y abdomen. A la exploración física hay una frecuencia de 126 latidos por minuto, la presión arterial de 150/90, midriasis bilateral y aforesis. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos están generando las manifestaciones autonómicas en ese paciente? Hay una activación parasimpática, sí, activación simpática, bloqueo sináptico, inhibición de catecolaminas, aumento de liberación de noradrenalina en terminaciones adrenérgicas. La pregunta está bien fácil, chicos.
¿Alguno me puede decir la respuesta, porfa? ¿Algunos chicos? ¿No? Ya, bueno, a ver. En este caso sería la 2 y la 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una activación simpática, vemos que la frecuencia cardíaca está aumentada, también vemos la presión arterial aumentada, midriasis y diaforesis. Entonces, en caso del sistema simpático, el sistema adrenérgico va a estar determinado. En este caso, el tema del adrenérgico está delimitado sobre todo porque por los receptores, como por las cotacolaminas como la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, sería 2 y 5 por ello. Y en caso del 9 sería, bueno, la pregunta 9 nos dice, paciente femenino de 60 años con shock séptico, refractario y líquidos, se inicia en la epinefrina. ¿Cuál es la acción del sistema nervioso autónomo que está implicada en la respuesta al tratamiento? La estimulación de receptores alfa 1 que causan vasoconstricción, beta 1 que aumenta la contractilidad cardíaca y la estimulación de receptores beta 2 adrenérgicos que generan broncoconstricción, los receptores muscarínicos M2 que aumentan la frecuencia cardíaca o la estimulación de receptores nicotínicos en ganglios simpáticos que causan bradicardia. ¿Alguno podría ayudarme en ese, chicos? Está ahí. Estoy de podcast, creo hoy. ¿Alguno? Yomara, Rodrigo. Ninguno. Gonzalo. Sería la A, la uno y 2. No, chicos. Ya, chicos. A ver, bueno, yo lo contestaré. Sé que están en exámenes, así que bueno. Sería la uno y la 2. Como mencioné, esto es memoria, ¿no? Ya lo debes saber también. Alfa 1 va a causar broncoconstricción, ¿no? Este actúa donde en el músculo liso vascular. Y el beta 1 que va a actuar a nivel del corazón y aumenta la contractibilidad cardíaca, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Acá sabemos que todos estos tienen el efecto contrario al que dice, ¿ok? Entonces, por eso sería la A, que ya lo saben. Y ya, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pueden decirme. Esta clase es muy cortita, como les dije. Entonces, eso sería todo, chicos. Voy a dejar de compartir.